En nuestros estudios en Miami nos acompaña Marcelino Millares, líder de la democracia cristiana cubana, exprisionero de Playa Girón, doctor en ciencias políticas y nuestro invitado durante múltiples ocasiones y oportunidades. Señor Millares, buena tarde, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Dani, es un placer. Igualmente para nosotros tenerlo. Bueno, mucho de qué hablar. También vamos a tener un contacto desde La Habana para ver cómo se percibe o cómo ha caído todo esto allá en La Habana. Pero, ¿usted está de acuerdo o no? Es decir, esto divide la opinión, pero también coloca en una situación crítica sobre todo a aquellos cubanos que están en tránsito en algún lado. Y me encantaría comenzar por allí, tener su opinión en relación a esta decisión que ha tomado el presidente Barack Obama cuando escasamente queda ya una semana para que asuma Donald Trump. He perdido tu audio en la última parte de tu pregunta. No me escuchaba, no, le decía que podemos comenzar por tener su opinión en relación a esta decisión Escuché la de Obama. pregunta principal, te voy a responder la pregunta principal Por si favor. estoy o no estoy de acuerdo con la medida. Y mi respuesta es una moneda de dos caras. Humanamente, humano, lo lamento mucho, sobre todo por las personas que están en tránsito, que son 2.000 médicos y son miles de cubanos que están en diferentes países. Humanamente es muy lamentable, pero desde el punto de vista político, como opositor político, debo de decir que es hora de que esa medida se acabara porque ha sido una válvula de escape para el gobierno cubano. Cada persona que deja Cuba es un opositor menos que habría en Cuba. Y no es correcto que el cubano tenga como su futuro, mire como su futuro, algo en el exterior. El futuro de Cuba tiene que estar dentro de Cuba. Y somos nosotros los cubanos los que tenemos que resolver el problema para que haya un verdadero futuro para todos los cubanos. Y el éxodo cubano lo que ha hecho es favorecer al gobierno cubano, porque ha reducido tremendamente la oposición. Así que en ese sentido, y es lamentable, pero políticamente es lo mejor que nos puede pasar a los cubanos. Bueno, es decir, es lo mejor, yo entiendo lo que usted señala. Ha sido una válvula de escape permitir que los opositores salgan, pero evidentemente ha habido en Cuba un régimen que ha perseguido a la oposición, que ha encarcelado a la oposición y que aún después de este acercamiento con los Estados Unidos, digamos, la represión ha ido en aumento, contrario a disminuir. Ahora, ¿cree usted que quedándose todo puertas adentro, la presión hacia el régimen va a ser más fuerte para los cambios? ¿Esto es lo que me dice? Lo que te estoy diciendo es que la presión será más fuerte dentro de Cuba porque la oposición está creciendo, la represión ha crecido porque la oposición está creciendo y está creciendo geométricamente. Ahora, en la medida que la gente se vaya de Cuba, que los opositores se vayan de Cuba, hay menos oposición. Y ese es el punto de vista nuestro como opositores. Déjeme decirte que dentro de Cuba, José Daniel Ferrer, Cuesta Morúa, Berta Soler, Rodiles, por citarte 4 líderes, los 4 están de acuerdo en esta posición, que es muy lamentable humanamente, lo lamentamos muchísimo, pero lo lamentamos como hemos estado en las cárceles, hemos lamentado estar en las cárceles, pero tenemos que luchar si queremos que Cuba sea libre. No nos queda más remedio que hacer una fuerte oposición y pensar que el futuro no está en los Estados Unidos, el futuro está dentro de Cuba. ¿Y cómo manejamos, señor Millares, el drama humano? Es decir, toda esta gente que está en Panamá, en Colombia, en México, ¿cómo se va a manejar este drama humano?
Yo creo que se debe hacer un fuerte cabildeo en Washington, D.C., para lograr que a todas estas personas que están en tránsito, sobre todo los 2.000 médicos, el gobierno norteamericano les dé la entrada. La clave está en el gobierno norteamericano o la clave está en el gobierno colombiano, en el gobierno mexicano, en el gobierno panameño, donde están esos cubanos que le den asilo. Esa es la clave, sencillamente. Quiero saludar también en esta parte del programa al periodista Henry Constantin. Él es disidente, director de la revista independiente La Hora de Cuba, y le pido a Marcelino Millares que esté igual con nosotros. Señor Constantin, gracias por estar con nosotros estos minutos. ¿Cómo ha caído en Cuba esta medida adoptada ayer por los Estados Unidos? Bueno, muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes algo de lo que he visto aquí en Cuba, y desde que supe sabía que no iba a ser una buena noticia para miles de cubanos. He oído de personas que tienen ya incluso problemas del corazón. Conozco casos de personas que habían gastado mucho dinero en tratar de pasar por México a través de un tercer país, y casos de que estaban incluso armando embarcaciones rústicas para poder irse, y ya la inversión, el esfuerzo y el resultado inútil es muy complicado, es una situación muy complicada. Creo que no le estoy oyendo, no le estoy oyendo. Sí. Okay. Allí sí, perdí su voz por unos minutos. Sí, ¿y ahora me escuchan? Sí, ahora le escuchamos perfectamente. Sí, le decía que posiblemente se trate de la noticia más cardíaca que se haya dado en los últimos años en Cuba, esta de la eliminación de los pies secos y mojados. Que conozco casos de cubanos que habían gastado dinero en armar lanchas y la lancha se ha quedado parqueada. Conozco casos ya hoy mismo caminando por las calles, al menos 3 casos de personas que estaban planeando irse ilegalmente, han visto roto sus planes, sus sueños. O sea, realmente creo que es un día muy doloroso para miles de cubanos. A la vez creo que a largo plazo es uno de los días más importantes para reconstruir este país, que solo sueña en irse. Un país que sueña en irse no tiene visos de duración en el tiempo. Es decir, usted coincide, estábamos conversando con Marcelino Millares, que está en nuestros estudios en Miami, usted coincide con él. Es decir, hay un drama humano, es un día triste para quienes estaban preparándose para salir, pero usted ha dicho una frase igual que decía Marcelino. Es quizá un día absolutamente importante para la reconstrucción del país. ¿Por qué usted lo ve así? Los cubanos, uno de los traumas, de los chips, con los que hemos crecido mucho, sobre todo en los 80, que empezaron a abrir las puertas con el Mariel y todo aquello, es con el hecho de soñar que el futuro, de la vida, la prosperidad, la libertad, están en Estados Unidos, país donde uno llegaba y tenía enseguida garantizadas muchas oportunidades que en Cuba, aún trabajando, aún estudiando, jamás las iba a lograr. Y al romperse ese sueño, yo no es mi caso, pero muchos cubanos van a tener que empezar a educar a sus hijos de otra manera. El lema ese de ahora lo que tienes que hacer es crecer, estudiar e irte como puedas, ahora hay que cambiarlo. Ahora si te vas, bueno, vas a tener un poco de problemas quizás, porque ya no va a ser tan acogedor como antes. Y eso creo que mucha gente, habrá algunos que seguirán de todas maneras, para cualquier país, como los hay por todo el mundo regados. Pero mucha gente va a tener que empezar a tratar de construir esta vida con libertad y con progreso aquí dentro de la isla. Marcelino, vuelvo con usted a nuestros estudios en Miami. Bien, ya lo decía nuestro amigo Constantini, el periodista, que coincide con usted exactamente. Es decir, para Cuba hoy es un día partido en dos. Ha sido un día triste, pero ha sido un día lleno de esperanza, aunque quizá el cubano que preparaba esa balsa no lo vea en este momento. La pregunta es, ¿permitirá el régimen que los cubanos construyan esos sueños en su propio territorio? No, el régimen está aferrado al poder y ese es el gran dilema, puesto que el sistema, a pesar que ha demostrado que no funciona, y por eso es
que los jóvenes ven el futuro fuera de Cuba, el régimen se ha aferrado a ese poder y precisamente por eso es que somos nosotros los opositores dentro y fuera de Cuba los que tenemos que producir los cambios que ese pueblo está anhelando. Pero el futuro no puede verse fuera de Cuba. Y ese es el punto, el futuro tiene que verse dentro de Cuba. Y esto, aunque es una medicina dura, pero es una medicina. Y si queremos curar el organismo, tenemos que tomarnos la medicina de comenzar a empezar de nuevo, de que el futuro solo está dentro de Cuba y no en los Estados Unidos. Ahora, Henry, vuelvo con usted. ¿Qué va a pasar o qué piensan que va a pasar o cómo se va a manejar cuando Estados Unidos empiece a deportar cubanos u otros países? Mira, eso es una escena que es difícil imaginársela, porque hasta ahora ha sido el país más abierto a nosotros, el que nos recibe, nos alienta, a los que llegan, por muy mal que lleguen, les da casa, trabajo, salud pública durante un tiempo. Y esa imagen es muy difícil de imaginarse, ¿verdad? Pero el shock está empezando ya sin que llegue la primera deportación, es seguro que no saldrá por la televisión cubana. El shock ya está pasando en la mente de la gente y el efecto va a ser ese. La gran energía, la gran cantidad de energía, de talento, de frustración que se evacuaba a través del estrecho de la Florida o a través del río Bravo, allá en la frontera con México, ahora se va a concentrar dentro de la isla. Ahora toda esa frustración, una gran parte de ella va a quedarse aquí adentro. Los que no tengan suerte y puedan tener vida decente en Europa o en Latinoamérica van a tener que ver cómo se arman aquí una vida decente o se acostumbran a vivir sin pobreza y en libertad. Eso lo vamos a ver en este año y si el gobierno cubano, que se ha demostrado su capacidad de desperdiciar oportunidades, no aprovecha las pocas que le quedan, creo que tendremos un año con muchos retos para los cubanos en la isla. Bueno, pues quiero agradecerles a ambos. Henry Constantini, periodista, disidente, director de la revista Independiente, gracias por acompañarnos desde La Habana. Y a Marcelino Millares, que está en nuestros estudios. Marcelino, creo que la disidencia en todo caso va a tener que ocuparse de estos deportados, cuyo destino primario nos imaginamos que sea la cárcel. De acuerdo, la disidencia ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo todo lo posible por ayudarlos, por tenderles la mano. Incluso estoy seguro que desde aquí afuera vamos a ayudar económicamente a los que necesiten ayuda económica, a esos deportados que se han quedado en la calle, y estamos dispuestos a hacer todo lo posible, pero al mismo tiempo lo que no estamos dispuestos es a dejar de pensar que el futuro está en Cuba y que vamos a producir los cambios y que ya le quedan días o meses a ese sistema que no ha funcionado. Quiero agradecer a Marcelino Millares estos minutos con nosotros. Buena tarde para usted. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Dani.